luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides, de la página liturgo.org y de la página de YouTube que se llama Liturgo. Muy buenos días, mi apreciadísimo diácono Mauricio Fernández Rojas, en este día de la exaltación de la Santa Cruz. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Sí, una de tus fiestas favoritas, ¿eh? Sí, lo es, lo es. Es una de tus fiestas favoritas. Creo que haberla pasado a septiembre mejoró mucho el plan de esa fiesta que estaba en mayo y mezclada con Pascua y qué sé yo. No. Ya ahora solita, a 6 meses más o menos del misterio pascual, de la Semana Santa, más o menos son 6 meses, la cruz brilla y además mañana la fiesta de la Madre Dolorosa. Entonces como que se conjuntan muy bien a mitad del camino después de la Pascua. Y entre medio de tantas vírgenes en mayo también quedaba como perdida y se despreciaba. Sí, se menospreciaba, era un poquito complicado. Mientras tanto hoy la Santa Cruz brilla y bueno, color rojo para los ornamentos y además el domingo pasó al segundo plano y la fiesta del Señor brilla por encima de todas las cosas. Y vamos al Evangelio de San Juan. Juan. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Hoy empezamos con una pequeña rectificación. Cuando en las esquelas aparece, retorna a la casa del Padre. Sí, claro, qué horror. No sé, como que se ha puesto de moda. Sí, en las mismas iglesias, hay diócesis en esta iglesia costarricense que ponen el padre fulano de tal regresó a la casa del Padre. ¿Cómo regresó? ¿Cuándo había salido de allá? ¿Cuándo salimos de allá? No, uno muere y va a la casa. Somos medios platónicos, ¿verdad? Todavía. Bueno, hay mucho platonismo en eso y hay esa cosa como pretenciosa de creer que antes estábamos en Dios y vinimos a la tierra como Cristo y volvimos al Padre. No. Eso es... Supercriaturas. Sí, más o menos. Ahora, yo creo que, bueno, es que la relación que hay en las tres lecturas son una obra maestra. Cuando la liturgia se pone magistral, Porque para mí el gran elemento es esa conversación de Jesús con Nicodemo que es tan valiosa de principio a fin y que en esa serie que se llama Chosen está desarrollada de forma magistral. Y el viejo aparece frustrándose a sí mismo por no poder dar el paso. Pero es que tenía todo el peso de la ley. Oye, pero eso nos pasa todavía a nosotros. Sí, claro, por supuesto. El elemento aquí, que es muy curioso y muy llamativo, es precisamente el pasaje que está como primera lectura. La primera lectura es números, ¿qué? No sé qué número. Números 21, números 4 al 9. Claro. Es ese momento en el que habían aparecido, el pueblo se portó mal una vez más. Se portó mal y Dios envió o permitió que hubiera unas serpientillas chiquillas, abrasadoras se llaman, unas cosillas chiquillas, que pican y la gente le daba fiebre y algunos se morían. Aparecen esas bichas y comienzan a comerse a la gente, a picar a la gente. Y todo el mundo protesta o pide clemencia a Dios para que se acabe ese mal. Y Dios le pone a Moisés, por eso yo lo llamo el evangelio de la homeopatía. Los que son seguidores de la homeopatía me entienden. Yo no soy muy seguidor, pero alguna vez supe que la homeopatía funcionaba bueno, eso es químico, pero yo no, por dicha. Pero yo no habría estudiado química nunca. Pecado contra ti. Sí, seguro. Dios te perdone. Sí, Dios me perdona, me ama. La homeopatía utiliza la misma enfermedad para lograr curación. Esa es la explicación más
más modesta que puedo dar. Hoy Dios encuentra que la única solución para el problema de la muerte producida por el pecado, y la serpiente está aquí representando el pecado, la única forma es la misma serpiente levantada en alto para que se convierta en estandarte. Y en ese momento uno descubre una de las más fuertes para mí profecías de la redención que Jesucristo lograría precisamente a partir de la frase de Jesús a Nicodemo, que le dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Pero vayamos un poquito a ese texto de Números, porque es muy interesante. Yo nada más espero que en este texto no lo tomemos literal, porque sería seguir manteniendo ese Dios masacrador y Dios que le encanta vernos sufrir, ¿verdad? Recordemos que Dios no pone las pruebas, no manda las enfermedades y todo. A pesar de que la lectura, por lo menos esta traducción dice, el Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras. Yo creo que sigue siendo un gran problema de comunicación. Dios, que es el comunicador por excelencia, es el que siempre está hablando. Los canales que está usando no son los mejores. No, yo creo que le costó un poco descubrir Le costó. que el ser humano entendiera lo que le quería decir. En el texto de hace 2 semanas, de aquel domingo, Exacto. estaba terrible aquello, porque el pueblo, en el texto de la carta de los Hebreos, el pueblo decía que Dios no nos hable, uy, es que habla muy duro, no, esto no es terrible. Dios se comunicaba con Moisés. Yo creo que Moisés tenía una teja corrida. Entonces él le hablaba y el otro entendía. No, ahora se trata de una cosa un poco más clara, más precisa. Y Dios va a estar hablando con Moisés y le va a dar una cosa muy concreta. Sí, es posible que sea muy feo pensar en que Dios castiga. Sí, evidentemente. Nunca pensamos que las consecuencias del pecado son las que nos caen encima, ¿verdad? Acción-reacción, dicen los físicos, pero hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor, tú, ¿verdad? Tú reza, Moisés, reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. A mí me encanta esta frase, porque ya ese poder de delegación que se tenía sobre uno, ya todo bautizado lo tiene. Bueno, esa es la enorme diferencia y posiblemente cuando el autor de la Carta de los Hebreos decía hace 2 domingos atrás o 3 que la gran diferencia que hay entre judíos y cristianos es que ellos estaban ahí tratando de encontrar a Dios sin mucho interés. Nosotros hemos recibido ya definitivamente la revelación de Dios y lo hacemos a través del Hijo. Por eso este domingo para mí es tan importante y que haya caído la fiesta el domingo me resulta una preciosa oportunidad, una hermosa oportunidad. Entonces, esa es la solución. La solución es, dice el Señor, fabrica una serpiente abrasadora. Y aquí los protestantes anticatólicos que dicen que nosotros creamos imágenes, tienen que ver qué hacen. No sé, no he revisado en la Biblia de mi abuela cómo viene la traducción acá. Si mi abuela era adventista. Tengo que revisar a ver cómo viene esta parte. Por ahí tengo yo una Biblia, no, decía Jehová. Serpiente abrasadora, fabrica la serpiente abrasadora. O sea, no importa, ya te dije que no hay que hacer imágenes, pero séte una. Y levántala, ¿verdad? Levántala. Colócala sobre un mástil. En algunas traducciones antiguas decía cruz. Pero eso era exagerado. En realidad no era que decía cruz, es que la figura que se usa es madero, y madero lleva inmediatamente a cruz. Claro. Ese es en todo caso es un poste. Palabra. Es un poste. Es un poste, sí. Un mástil, más bonita palabra. Y todo el que haya sido mordido, al mirarla quedará sano. Curioso, ¿no? Entonces, por eso de ahí saltar al Evangelio cuando dice Jesús, le dice a Nicodemo, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, yo, sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Ay, se queda uno yo me quedo tataretas. A mí esa lectura me descompone porque es como esa declaración de divinidad de Jesús sobre sí mismo que me parece genial, ¿verdad?
Te puedo dar un dato cómico. Sí. ¿Vos sabes por qué la serpiente ya es de bronce? No. Porque ya el oro lo habían usado en el becerro, ya se lo habían tomado, Sí, entonces claro, jamás. ya no tenían oro disponible. El oro ya no lo tenían en las muelas, sino en el estómago. Y este bronce es de los pueblos que han conquistado. También ese es otro dato importante. Interesante, claro, pues a uno le cuesta mucho entender que Abraham vivía en la edad de piedra y que los hebreos están en la edad de bronce, ¿verdad? Exactamente. Pero es un dato histórico importante Interesante. para situarnos realmente de que Dios ha estado y estará y seguirá estando en nuestra historia de salvación, Claro. toda la humanidad. Y Porque- así lo refleja. Pero Dice- vamos a Filipenses, ¿te Porque, no, parece? no, pero perdón, No, ese no. perdón. El venerable testamento es para ti lo importante. Sí, Entonces. no, a lo No que dime. voy es a que falta ahí la frase. ¿Cuál es la frase? frase. Una frase que los hermanos separados, se lo debemos, la pusieron de moda. Hicieron todas las estampitas, todos los cuadritos, todas las banderines que pudieron haber inventado en el mundo, la hicieron con esa frase y ahora nosotros sabemos que es Juan 3:16. Eso es definitivo. Ya sabemos que es, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ay, Dios mío, es que esa frase es el corazón de la Sagrada Escritura y se convierte para nosotros en la bandera de salvación y en el certificado de garantía de que Dios realmente nos ama y al amarnos entrañablemente nos está llevando hasta el punto final con esas plenitudes. El otro día en una hora santa le dije a la gente de primer momento, vamos a experimentar el amor de Dios. Vieras cómo costó. Ujú. Porque la mayor parte Qué bueno, de la qué gente, interesante ejemplo. la mayor parte de la gente no se siente digna de ser amada. No. La mayor parte de la gente no cree que Dios los ama y bueno, sí, me ama poquitico, porque Dios es tan raro, ¿verdad? Bueno, todas las mediaciones que la gente se ha inventado, empezando por la Madre Santísima, Ahí vamos al gran asunto, por eso Todo. es que saqué el tema. todo. Porque además, como Jesús es hijo de Dios, es como el papá. No se le puede hablar mucho porque es que a veces no está de buen humor. Y como en pleno renacimiento se les ocurrió dejar de pensar en el Dios armonioso y en el Cristo armonioso de los góticos, ¿verdad? Del Giotto, en la Capella Scrovegni, donde está Jesucristo sentado en su trono de juicio. Y están los buenos y los malos. Y Jesús sereno, tranquilo, y sentado en su trono. De ahí, 150 años después, Miguel Ángel, sentado en su locura, nos pinta el juicio final de Miguel Ángel y es aquel Jesús con la mano levantada a punto de descargar la ira divina sobre una humanidad. Donde nuevamente los justos que eran rescatados eran los prostitutas, borrachos de aquel tiempo, ¿verdad? Y los que van al Hades, ese infernal, eran aquellos enemigos que en ese momento tenía Miguel Ángel. Que tenía Julio II, Bueno. o el siguiente papa. No. Eso somos, Álvaro. Eso Y somos. lo peor, a mi juicio, de lo peor que hay, de lo más desconcertante, es María al lado de Jesús, recogida con una gran tragedia, diciendo no pude más, no le pude sostener más el brazo, es que como él es tan bravo. Pero ¿qué clase de Salvador tenemos? Vamos a Filipenses. Sí. Ahí sale nuestro Salvador. Ahí Claro. Pablo nos dice, Texto maravilloso, ¿Quién es? texto maravilloso, que parece ser también uno de los cánticos que habrá encontrado Pablo en alguna parte, que le hizo un par de arreglitos ahí como para que no quedara exactamente igual. Porque, es herencia de todas las comunidades primitivas. claro, y eso que se llama el himno en griego muy, muy dramático, que se llama de la kenosis, caray, de la humillación. Ahí yo siempre pienso que más bien es el texto del tobogán. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Yo creo, perdón, un día estos cambió la traducción, usa la otra. Es que ávidamente y este Jesús tan impersonal que viene. De leo esta, Sí, está bonita. por favor. Dice, Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, yo pondría humilló, se humilló a sí mismo tomando la condición de siervo
y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Aquí está el por qué el Papa Francisco escogió la esperanza no defrauda. Porque volquémonos unos 2000 años atrás. Tú escuchabas esto porque todavía no está escrito en ninguno de los evangelios. Pablo está escribiendo los que las comunidades están gestando, lo que las comunidades están viviendo. La esperanza de que a pesar de la vida tan desgraciada que estoy teniendo, sé que hay algo mejor. Porque Jesús me lo garantiza. Es que ese convencimiento era el que movía. A veces entro yo en esa capacidad, ¿verdad? Le digo a mucha gente con las que hablamos, oye, ¿cuál es tu querigma? O sea, ¿qué dices tú para motivar al otro para presentar a Jesús? O sea, ¿qué Jesús estás presentando? Porque si me hablas de lo que te pasó hace 25 años, que hace 30 años vi la luz, o sea, no. O sea, ahora que te levantaste y llegaste y desayunaste y pudiste ver que podías desayunar, a diferencia de casi 30% de la población de Costa Rica, que solamente tiene una comida. O sea, le diste gracias a Dios y pensaste de una vez, ¿cómo puedo hacer para ayudar al otro? Esa es la kenosis también, nuestra. Porque nosotros tenemos un espacio para bajarnos de la nube, como usted decía antes, ¿verdad? Como bájese de esa nube porque usted está muy encaramado, tiene muchas garantías, tiene muchos recursos, tiene mucha riqueza, tiene muchas cosas. No, bájese de la nube. Ponga las paticas en el suelo y descubra qué hay ahí. Cuando usted descubra qué hay ahí, entonces usted tendrá una visión mucho más clara, una posibilidad de ser realmente justo con las personas que lo rodean y estará imitando a Cristo, que es en todo caso lo que hay que hacer. Y en los pequeños detalles, porque pongo un ejemplo de casa, normalmente cuando preparo la fruta y se la dejo a Lizzie, viera lo que me ha costado cambiar el tamaño del tenedor, porque Lizzie usa un tenedor pequeño y a mí se me ocurrió que tiene que ser el tenedor grande. Y no he podido en este tiempo írselo cambiando. Entonces Lizzie ya misericordia lo que hace es que se levanta y dice, era este, ¿te acuerdas? Con esos pequeños gestos uno va entrando en esa kenosis y en esa realidad. O sea, ¿realmente me estoy despojando de lo que yo quiero despojarme en procura del otro? No. O sea, le estoy preguntando al vecino, o sea, en el chat de los vecinos, ¿quién está pasando mal? Porque puede ser que haya alguien que necesite una palabra de aliento, no necesariamente un salario. No, puede ser una palabra de aliento para comenzar a dar el salto y empezar a sentirse mejor. Y así voy en la comunidad. Y voy en el bus o voy en el carro y saludo a la gente. Llego a misa, yo molesto mucho, ¿verdad? En misa, porque cuando escucho eso, y hagamos silencio porque esta es la casa de Dios. Caray. Y entonces digo yo, bueno, casi digo la mala palabra, ¿verdad? Pero, Arajo, por lo menos se puede decir. Recorcholis. Sí, pero está la familia de Dios, está la casa de la familia de Dios. Y hay gente que no tengo tiempo de ver. Porque Dios no vive ahí. Eso sí es grave. Eso le pasó a Jerusalén cuando se rompió el manto en dos. Claro, Dios no vive ahí. Y todo esto está en estos textos de la Santa Cruz. Claro, está esa experiencia de un Dios que se bajó, de un Dios que asumió la carne, de un Dios que programó un proceso en siglos y siglos y siglos, porque Números es un libro muy viejo. Sí, es de los más antiguos. Sí, es del Pentateuco. De manera que esa idea de levantar en alto a un ser humano que se convirtiera en modelo para la humanidad futura, eso es mucha iniciativa de Dios y mucha fuerza de Dios y mucho empeño de Dios para lograr un proyecto que se lo habían echado a perder. Y era aquello que la misma ley decía que eran los malditos. Claro, sí. Bueno, es que cuántas veces nosotros decimos malditos a cualquier cosa y no nos damos cuenta de que estamos contraviniendo no la ley de Dios, no la voluntad de Dios, el amor de Dios,
la tolerancia de Dios. No me gusta la palabra tolerancia, pero bueno, la capacidad que tiene Dios para hacerse un poquito el maje, porque en el fondo los pecados, insisto, no son lo más importante. Lo más importante es cómo hago yo para vivir mi vida si es que logro hacer lo que Dios quería. Que toda rodilla se doble. Esto, Pablo, es increíble porque no era práctica común dentro del judaísmo. Y creo que ni siquiera en Roma. No. Y el hecho de que las rodillas se doble es porque tenemos que hacer. Pablo recoge un acto que es hermoso en nosotros. Cuando nosotros doblamos las rodillas, por fuerza tenemos que ver para abajo antes de doblarnos. Entonces es un acto de plena sumisión, de plena entrega a la autoridad de a quien nos estamos arrodillando. Claro. Sí, ese cambio de actitud, es ese reconocimiento y es decir, ya no es que quiero hincarme ante Jesús, es que Dios me lo está pidiendo, me lo está presentando como su Hijo el amado y nos lo está poniendo enfrente para que nosotros proclamemos para la gloria de Dios. Es que yo puedo darle gloria a Dios. A veces he pensado que ¿cómo le da un niño gloria a Dios, un hijo, una hija? Pareciéndose al Padre y haciendo aquello que el Padre le ha enseñado durante años y que ha costado mucho entender. Oye, ¿y qué tal si cerramos con esto? Porque no envió a su Hijo, dice Jesús, al mundo para juzgarlo, sino para que se salve por él. Oye, ¿dónde queda el tronar y rechinar de dientes? ¿Dónde queda el fuego eterno? La exclusión con la que con tanta facilidad hemos jugado y hemos intentado hacerle jugadas sucias a los hermanos. Porque, claro, como yo no soy usted, yo no cometo sus pecados, yo soy bueno, usted es malo. Veo qué hace. No, eso no es lenguaje. Y qué fácil podemos atosigar al otro, ¿verdad? Y en el nombre de Dios. Y con una facilidad realmente horrenda. Sí, porque además son dos versos, el verso ese y el verso el 17, que tiene valores muy semejantes al anterior. Son dos versos juntos, y entonces en el segundo dice, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Cuánto significado, cuánto contenido? ¿Cuánta arrogancia entre los católicos de pensar que nosotros somos los que logramos la salvación? Porque yo soy muy arrecho. Yo logro eso. Oye, y yo creo que vamos a tener que seguir pidiendo perdón. ¿Te acuerdas? ¿No la iglesia, no la salvatio? Sí, claro. Lo que pasa es que la palabra iglesia es tan ambigua porque la iglesia de Cristo está por encima de las iglesias. Entonces, sí, fuera de la comunidad creyente. Lo que pasa es que lo que significa esa comunidad creyente, una comunidad reunida para celebrar a Dios, para darle gracias, ahí en esa iglesia es en la que tenemos que estar para alcanzar la salvación. Sin un espacio físico a veces que nos delimite. No. El espacio físico lo hago yo en mi metro cuadrado. Ahí sí importa el individualismo. Ahí sí importa lo que yo quiera hacer. Curioso, ¿verdad? Curioso que lo individual a veces se ponga por encima de lo no, siempre. Porque lo colectivo es muy bueno, pero construido con individualidades sumisas que hayan decidido tomar la cruz y seguir a Cristo. Como decíamos la semana pasada, más o menos, ¿verdad? Bien, yo creo que este día de la Santa Cruz ha sido muy fructífero para nosotros y nos puede permitir una riqueza muy grande de vida. Feliz domingo, feliz día del Señor, feliz día de la Santa Cruz. Luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar.